Ana siempre había sido una joven soñadora. Desde pequeña, sus pensamientos viajaban más allá de lo que sus ojos podían ver, y su mente se llenaba de ideas y anhelos que la llevaban a mundos desconocidos. Vivía en una ciudad tranquila, rodeada de montañas y valles verdes, donde el viento parecía susurrar secretos al oído de aquellos dispuestos a escuchar. Aunque su vida era tranquila, había algo que la inquietaba, el deseo constante de encontrar su verdadero propósito. Una noche, mientras la luna brillaba con fuerza y las estrellas decoraban el cielo, Ana se fue a dormir con una sensación extraña, como si algo estuviera por suceder. Cerró los ojos y, como siempre, fue transportada a un sueño profundo. Pero esta vez, el sueño fue diferente. En lugar de las típicas imágenes confusas, vio un paisaje claro y definido, un bosque oscuro que se extendía hacia el horizonte. El aire estaba cargado de misterio, y Ana sintió una mezcla de emoción y temor. En el centro del bosque, se encontraba una enorme puerta de hierro, oxidada por el tiempo. Algo en ella la atraía, como si la puerta tuviera el poder de revelar algo que Ana aún no comprendía. Sin pensarlo dos veces, se acercó y tocó la fría superficie. La puerta, al sentir su contacto, se abrió lentamente, revelando un sendero que descendía hacia un valle profundo. Ana no sabía por qué, pero su cuerpo se movía por sí mismo, guiada por una fuerza invisible. Avanzó por el sendero con determinación, aunque cada paso la sumía más en la oscuridad. Las sombras del bosque parecían observarla, y a veces, Ana juraba escuchar susurros en el viento. Sin embargo, no retrocedió. Algo dentro de ella sabía que debía continuar. Tras un largo trecho, Ana llegó a un claro en el bosque. En el centro de este, había una figura de luz brillante. Al acercarse, vio que la figura era una mujer mayor, de cabello blanco como la nieve, que la miraba con una sonrisa tranquila. Sus ojos eran tan profundos como el mar, y en ellos Ana vio reflejada su propia imagen, pero con una expresión de paz y sabiduría. «Has llegado», Ana dijo la mujer con voz suave, como si estuviera hablándole a su alma. «¿Quién eres?», preguntó Ana, aunque algo le decía que ya lo sabía. «Soy la guardiana de los sueños», respondió la mujer. «He estado esperándote, porque tú eres la elegida para descubrir el verdadero significado de tus sueños». Ana, confundida pero intrigada, se acercó más. «El significado de mis sueños. Cada uno de tus sueños es una puerta hacia tu interior», explicó la guardiana. «Pero solo los que se atreven a explorar el camino podrán ver las respuestas que buscan. Los sueños son fragmentos de tu alma, revelando lo que está oculto en tu corazón. Si aprendes a escucharlos, descubrirás quién eres realmente». «Pero, ¿y si tengo miedo?», preguntó Ana, sintiendo una presión en su pecho. «El miedo es solo una sombra, un reflejo de lo que no comprendes aún», dijo la guardiana, tocando el corazón de Ana con una mano cálida. «Solo enfrentando lo que temes podrás liberarte y encontrar tu verdadero propósito». Ana cerró los ojos, sintiendo una oleada de energía recorrer su cuerpo. Cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en el bosque, sino en una ciudad desconocida, llena de calles que se cruzaban en ángulos imposibles. En el aire flotaban luces de colores, y las personas caminaban sin mirar a su alrededor, sumidas en sus propios pensamientos. Ana, a pesar de la extraña sensación, comprendió que debía buscar algo en esa ciudad. Algo que la llevara a la comprensión de sí misma. Caminó por las calles, observando los rostros de las personas. Todos parecían tener prisa, como si estuvieran persiguiendo algo sin saber qué. De repente, vio a un niño pequeño, de cabellera rizada, sentado en una esquina. Sus ojos eran grandes y brillantes, y su mirada transmitía una sabiduría inusitada para su edad. «¿Qué buscas?», le preguntó el niño, alzando la vista hacia Ana. «No lo sé», respondió ella, sorprendida por la claridad de su propia respuesta. «Creo que busco respuestas». El niño sonrió, como si entendiera algo más allá de las palabras. «Las respuestas están en tu interior. Tienes que aprender a escuchar el silencio». Ana se quedó allí, mirando al niño, y por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. El sonido de la ciudad se desvaneció, y todo lo que quedó fue una calma profunda. Entonces,
comprendió lo que el niño había dicho: las respuestas no estaban en el bullicio del mundo, sino en su corazón, en el silencio que tanto temía. De repente, despertó, sintiendo una paz profunda que nunca antes había experimentado. El sol comenzaba a asomarse por la ventana, y Ana sabía que había cambiado. Había encontrado una parte de sí misma que no conocía, una parte que estaba dispuesta a escuchar y a enfrentarse a sus miedos. Ahora comprendía que los sueños no eran solo visiones pasajeras, sino mensajes de su alma, y que cada uno de ellos la guiaba hacia su verdadero propósito. A partir de ese día, Ana dejó de temer a sus sueños. En lugar de huir de ellos, comenzó a explorarlos con curiosidad, buscando las lecciones que cada uno tenía para ofrecerle. Con el tiempo, encontró su propósito: ayudar a otros a descubrir la sabiduría que reside en su interior, guiándolos a través de sus propios sueños. Y así, Ana entendió que el verdadero viaje no era hacia el exterior, sino hacia el interior, hacia ese mundo invisible que reside en lo más profundo de cada ser. Un viaje sin fin, pero lleno de paz. Ana continuó su camino de autodescubrimiento con una determinación renovada. A medida que pasaban los días, comenzó a notar que todo a su alrededor parecía tener más sentido. Los colores de la naturaleza, las conversaciones con las personas que la rodeaban, incluso los desafíos que antes le parecían insuperables, ahora se presentaban como oportunidades para aprender y crecer. Su vida en la ciudad, que antes parecía monótona y rutinaria, comenzó a llenarse de una energía especial. Ana ya no veía las cosas de la misma manera. Había aprendido a escuchar con más atención, no solo a las palabras de los demás, sino también a las señales del universo. Sus sueños se convirtieron en una fuente constante de sabiduría, y cada noche, antes de dormir, se tomaba un momento para agradecer por las lecciones que había aprendido durante el día. Un día, mientras caminaba por el parque, Ana se encontró con una mujer mayor que estaba sentada en una banca, mirando el horizonte con una expresión pensativa. La mujer parecía familiar, pero Ana no la reconoció de inmediato. Sin embargo, algo en sus ojos la atrajo, como si la mujer hubiera estado esperándola. Hola, dijo Ana, sonriendo tímidamente. La mujer la miró y, al instante, Ana sintió una conexión profunda con ella. Tú eres la que está buscando respuestas, ¿verdad?, preguntó la mujer con voz suave, como si ya conociera la respuesta. Ana asintió, sin palabras. Había algo en la mujer que le transmitía una calma y una sabiduría que no podía describir. Tus sueños te han guiado hasta aquí, dijo la mujer, con una mirada penetrante. ¿Estás lista para la siguiente etapa de tu viaje? Ana se sentó junto a ella, sintiendo una extraña sensación de familiaridad, como si la mujer hubiera sido una parte de su vida mucho antes de ese encuentro. ¿Quién eres?, preguntó Ana, incapaz de contener su curiosidad. La guardiana de los sueños no es la única que guía a los soñadores, explicó la mujer con una sonrisa. A lo largo de tu vida, encontrarás a otras personas que también están en el camino del despertar. Ellas, como tú, buscan descubrir lo que hay más allá de lo visible, lo tangible. Todos somos parte de un mismo viaje, un viaje que nunca termina. Ana la miró, tratando de comprender el significado de sus palabras. Nunca termina. No, respondió la mujer, asintiendo. Porque cada respuesta te lleva a nuevas preguntas, cada sueño te lleva a nuevos caminos. El propósito no es llegar a un final, sino aprender a caminar con los ojos abiertos. El verdadero propósito de tu vida es abrazar el misterio, no resolverlo. Ana quedó en silencio, absorbiendo esas palabras que resonaban en lo más profundo de su ser. Sabía que, en ese momento, algo había cambiado en ella. La búsqueda de respuestas no era una carrera, sino una danza con la vida misma, una aventura interminable en la que cada paso, cada experiencia, era una revelación. Con el paso de los meses, Ana comenzó a compartir lo que había aprendido con los demás. Se convirtió en una guía para aquellos que sentían que algo les faltaba, pero no sabían cómo encontrarlo. Sus amigos y conocidos acudían a ella en busca de consejo, y Ana, con humildad, les ofrecía su ayuda, no como una experta, sino como alguien que había recorrido ese camino y había encontrado una luz en la oscuridad. Pronto, Ana organizó pequeños círculos de reflexión,
donde las personas podían compartir sus sueños, sus miedos y sus deseos. En esos espacios, Ana no solo les enseñaba a escuchar sus sueños, sino también a confiar en sí mismos. Les mostraba cómo mirar dentro de su corazón y descubrir la sabiduría que cada uno de ellos ya poseía. En cada encuentro, veía cómo las personas comenzaban a despertar, como si sus propios sueños fueran las llaves para abrir las puertas de su alma. A través de estas experiencias, Ana comprendió que el sueño más grande no era solo el suyo. Cada persona tenía un sueño que estaba esperando ser descubierto. Y aunque el camino podía ser incierto y a menudo difícil, el verdadero regalo estaba en la transformación que ocurría en el proceso de búsqueda. Un día, mientras Ana caminaba por el bosque donde había tenido su primer encuentro con la guardiana de los sueños, recordó las palabras de la mujer sabia: el viaje nunca termina. Miró al cielo, que se encontraba cubierto de nubes, pero en ese momento, una luz cálida y dorada comenzó a filtrarse entre las ramas de los árboles, iluminando el sendero. Ana sonrió, sintiendo una profunda paz. Sabía que, aunque aún quedaban muchas puertas por abrir y muchos misterios por descubrir, estaba lista para seguir caminando, guiada por la luz de sus propios sueños. Y así, Ana continuó su viaje, no hacia un destino final, sino hacia una comprensión más profunda de sí misma y del mundo que la rodeaba. Porque, al final, como había aprendido, cada sueño era una semilla de transformación, y cada paso era una oportunidad para crecer. El viaje de Ana nunca terminó. Pero a cada paso, ella se sentía más viva, más conectada, y más en paz con el misterio de la vida y los sueños que habitaban en su corazón. Los días se convirtieron en meses, y Ana comenzó a sentir que su propósito estaba tomando forma con claridad. Ya no veía la vida como una serie de eventos desconectados, sino como un tapiz entrelazado de momentos y lecciones que se unían para crear algo más grande. Su camino, lejos de ser recto, era una serie de giros inesperados, pero cada giro la acercaba más a la esencia de lo que era. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Ana vio a un hombre mayor que parecía perdido entre la multitud. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y confusión, y su postura indicaba que llevaba un peso invisible sobre sus hombros. Ana, sintiendo una profunda empatía, se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre la miró, y por un instante, parecía dudar antes de hablar. Finalmente, con una voz suave pero cargada de pesar, dijo: he tenido un sueño recurrente, pero no sé qué significa. Me siento atrapado entre dos mundos, y ya no sé qué camino seguir. Ana se sentó junto a él, invitándolo a contar su sueño. El hombre, que se llamaba Sebastián, comenzó a relatar lo que había estado viviendo, un sueño en el que siempre se encontraba en un mar embravecido, luchando por mantenerse a flote, pero cada vez que sentía que lograba encontrar tierra firme, el mar lo arrastraba nuevamente. Me despierto angustiado, como si algo en mi vida estuviera fuera de lugar, pero no sé qué es, confesó Sebastián. Ana lo miró con atención, reflexionando sobre sus palabras. Recordó lo que había aprendido sobre los sueños, que no siempre se trataban de predicciones, sino de representaciones simbólicas de lo que ocurría en la vida consciente. La lucha de Sebastián en el mar podría ser un reflejo de un conflicto interno, algo que lo estaba desgastando pero que aún no había podido reconocer. Creo que tu sueño habla de algo que te está afectando profundamente, pero que quizás no has querido enfrentar, dijo Ana, con suavidad. El mar puede simbolizar las emociones no resueltas o los miedos que, aunque están presentes, los ignoramos por temor a lo que podríamos encontrar en ellos. Tal vez es hora de que te adentres en esas aguas y veas lo que te está llamando. Sebastián la miró, pensativo, y un resplandor de comprensión comenzó a brillar en sus ojos. ¿Y si me hundo?, preguntó con incertidumbre. ¿Y si en vez de hundirte, aprendes a nadar?, respondió Ana, sonriendo. El mar, como la vida, puede ser inmenso y aterrador, pero cuando dejamos de luchar contra él, descubrimos que podemos navegar en sus aguas con confianza. Las palabras de Ana calaron hondo en Sebastián, y durante las semanas siguientes, comenzó a confrontar sus propios miedos. Buscó ayuda para enfrentar los problemas que había estado evitando, hablándolos abiertamente con sus seres queridos y buscando maneras de sanar las heridas del pasado. Aunque el proceso no fue fácil,
Sebastián comenzó a sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba liberándose de las cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero. A medida que la vida de Ana continuaba transformándose, su capacidad para ayudar a los demás se fue expandiendo. Cada persona que se cruzaba en su camino parecía llevar consigo una lección, un sueño por descubrir, un miedo por superar. Y Ana, sin pretensiones, se convertía en una fuente de inspiración para aquellos que deseaban encontrar su propio propósito. Pero con el tiempo, algo más comenzó a despertar dentro de ella. Aunque se sentía plena en su papel de guía, sentía que había una nueva etapa en su vida esperando ser descubierta. Había aprendido a escuchar sus sueños, a interpretar los mensajes que le enviaban, pero sentía que, ahora, debía escuchar algo aún más profundo, la llamada de su propio ser. Una noche, mientras meditaba bajo el cielo estrellado, Ana sintió una sensación de expansión. Era como si todo el universo estuviera abriendo sus puertas ante ella, invitándola a dar el siguiente paso. Sus sueños, que siempre habían sido fragmentos de su alma, ahora la guiaban hacia una visión más amplia de su vida. Se dio cuenta de que su viaje no solo era hacia su interior, sino hacia un futuro lleno de posibilidades ilimitadas. Decidió viajar, salir de la ciudad que siempre había sido su hogar. Sabía que su camino de aprendizaje y crecimiento no tenía fronteras, y que había mucho más por descubrir en el vasto mundo. Empezó a soñar con otros lugares, otras culturas, y con las personas que encontraría a lo largo de su viaje. Aunque el miedo a lo desconocido todavía rondaba sus pensamientos, la sensación de expansión en su corazón le dio el coraje necesario para dar el siguiente paso. En su último día en la ciudad, antes de partir hacia lo desconocido, Ana organizó una reunión en el parque donde todo había comenzado. Las personas a las que había ayudado a lo largo de los años se reunieron, y en ese círculo, ella compartió su decisión de embarcarse en una nueva etapa de su vida. Los sueños nunca terminan, dijo Ana, mirando a los rostros de las personas que había tocado con su sabiduría. Este viaje no es el final, sino solo una nueva etapa. Los invito a seguir sus propios sueños, a escuchar sus corazones, y a confiar en el misterio de la vida. Con esas palabras, Ana se despidió, no solo de las personas que la conocían, sino de una versión de sí misma que había llegado a su fin. Aunque no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, Ana estaba lista para continuar explorando los misterios de la vida, los cuales ya no la aterraban, sino que la llenaban de asombro y esperanza. El viaje de Ana nunca terminó, pero ahora, más que nunca, sabía que cada paso que diera, cada sueño que tuviera, la acercaría a una comprensión aún más profunda de quién era y de lo que podía ofrecer al mundo. Porque en el corazón de su ser, Ana entendió que el verdadero propósito de la vida no era llegar a un destino fijo, sino estar dispuesta a abrazar cada momento, cada paso, y cada sueño con gratitud y valentía. El viaje de Ana a lo largo de los meses siguientes se convirtió en una exploración profunda, no solo de lugares lejanos, sino también de su alma. Viajó por montañas cubiertas de niebla, atravesó valles dorados por el sol, se sumergió en las bulliciosas calles de ciudades que parecían contener secretos ancestrales, y pasó noches en pequeñas aldeas rodeadas de naturaleza intacta. En cada lugar, encontró fragmentos de sabiduría que conectaban con las lecciones que había aprendido, y en cada persona con la que interactuaba, veía reflejada una parte de sí misma. En una pequeña isla en el mar Egeo, Ana encontró una comunidad que vivía en armonía con la naturaleza. Allí, conoció a un anciano que, con ojos llenos de sabiduría, le enseñó a leer las señales del viento, el agua y las estrellas. El universo nos habla en susurros, le decía el anciano. Pero solo cuando aprendemos a escuchar en silencio, podemos oír lo que nos está diciendo. Ana pasó semanas con él, aprendiendo a sentir la vibración de la tierra bajo sus pies, a leer el cielo y a entender que todo estaba interconectado. Sentía que cada día que pasaba allí, su conexión con el mundo se profundizaba, como si el universo le hablara de una manera más clara, sin palabras, solo con sensaciones y sentimientos. A lo largo de sus viajes, Ana fue recopilando no solo las enseñanzas que encontraba en cada lugar, sino también las historias de las personas que conocía. En una aldea en las montañas de los Andes, conoció a una mujer llamada Lila, cuya vida había estado marcada por una serie de pérdidas profundas.
Sin embargo, Lila no se dejaba consumir por el dolor, al contrario, había encontrado una forma de transformarlo en algo poderoso. El sufrimiento no tiene por qué ser un peso, le explicó. Puede ser la semilla que nos impulse a crecer, si sabemos cómo abrazarlo. Ana se quedó con Lila por varios días, aprendiendo sobre la resiliencia y la importancia de no rehuir el sufrimiento, sino de abrazarlo con compasión. Entendió que, a menudo, las dificultades en la vida no eran castigos, sino oportunidades disfrazadas que invitaban a una transformación profunda. Cada lugar al que iba le ofrecía algo único, algo que expandía su comprensión del mundo. Pero con el paso del tiempo, Ana comenzó a sentir una creciente inquietud en su corazón. Aunque cada nueva experiencia le ofrecía lecciones valiosas, sentía que aún faltaba algo. Era como si su alma estuviera buscando un propósito más allá de simplemente aprender, más allá de simplemente viajar. Quería dar algo, compartir lo que había aprendido, y crear algo significativo. Fue entonces cuando, mientras meditaba en un pequeño monasterio en las montañas del Tíbet, tuvo una revelación. En ese lugar de paz y serenidad, rodeada por los imponentes picos nevados, Ana comprendió que no debía seguir buscando respuestas afuera, sino que debía regresar a su hogar. Ya no era la misma persona que había dejado su ciudad natal. Había crecido, aprendido, y experimentado el mundo de una manera que la había transformado por completo. Pero ahora, su propósito era devolver lo que había recibido, compartir las lecciones y el amor con los demás. Regresó a su ciudad, donde comenzó a organizar talleres, círculos de meditación y retiros para aquellos que sentían el mismo vacío que había sentido ella antes de embarcarse en su viaje. No pretendía ser una maestra, sino una facilitadora, alguien que ayudaba a las personas a conectar con su propio ser y a escuchar los sueños de su corazón. Ana se convirtió en una guía, pero no de las respuestas, sino del camino hacia las preguntas correctas. Las personas comenzaban a llegar, no solo buscando respuestas, sino también buscando una forma de escuchar sus propios sueños. Y Ana, con la sabiduría que había adquirido, las acompañaba con amor y respeto. Les enseñaba a mirar dentro de sí mismos y a abrazar el misterio de sus vidas, recordándoles que el viaje hacia el autoconocimiento era tan valioso como la meta misma. Con el paso de los años, Ana vio cómo su ciudad se transformaba. La gente ya no se conformaba con vivir una vida superficial, sino que buscaban profundizar, conectarse con la naturaleza, con los demás y, sobre todo, con su propio ser. El cambio fue gradual, pero profundo, y Ana se sintió agradecida por ser parte de esa transformación. En su último retiro, ya una mujer mayor pero con el mismo brillo en los ojos, Ana se dirigió a los participantes, muchos de los cuales habían llegado como ella, buscando respuestas en el exterior. El viaje nunca termina, les dijo, sonriendo con sabiduría. Pero no hay prisa. No se trata de llegar a un destino, sino de aprender a caminar con los ojos abiertos, a abrazar cada momento, a escuchar cada sueño. Ana había entendido que el propósito no era algo que se alcanzaba, sino algo que se vivía. Cada día era una oportunidad para crecer, para conectarse más profundamente con uno mismo y con el mundo. Cada sueño era una puerta hacia un nuevo nivel de conciencia, un nuevo nivel de ser. Y así, Ana continuó su camino, no como una buscadora, sino como una creadora de sueños. Había dejado de buscar respuestas externas, porque las respuestas siempre habían estado dentro de ella. Y al compartir su luz, su amor y su sabiduría, Ana dejó una huella indeleble en el corazón de aquellos que la conocieron, recordándoles que la verdadera magia de la vida está en el viaje, no en el destino. Al final, Ana comprendió que cada vida es un sueño en sí misma, una historia que se escribe cada día, un sueño colectivo donde todos somos protagonistas, compartiendo nuestras lecciones, nuestros miedos y nuestras victorias. Y en ese sueño compartido, Ana encontró su hogar. Con el paso del tiempo, Ana empezó a sentir que el ciclo de su vida había llegado a un punto de armonía que nunca antes había experimentado. Aunque su cuerpo ya no era tan ágil como cuando emprendió su primer viaje, su espíritu seguía tan vibrante como el día en que comenzó a explorar los rincones más profundos de su ser. Ana ya no sentía que necesitaba viajar más, no porque el mundo dejara de tener maravillas por descubrir,
sino porque había comprendido que el mayor viaje era el que ocurría en el interior. Los círculos de meditación que organizaba se convirtieron en espacios sagrados, donde las personas no solo buscaban sanación, sino también conexión con algo más grande que ellas mismas. Ana, al mirar a las personas que llegaban, sentía una profunda gratitud por el cambio que había sido testigo de ellas. En muchos casos, había visto cómo las semillas que había sembrado en sus corazones comenzaban a florecer. Un día, mientras paseaba por un campo cercano a su hogar, donde los colores del atardecer se reflejaban en el aire y la brisa suave acariciaba su rostro, Ana se detuvo y se sentó en el suelo. Sus ojos miraron al horizonte, y por un momento, sintió una inmensa paz. Ya no había dudas ni miedos, solo aceptación y amor por el momento presente. Todo lo que había aprendido, todo lo que había compartido, parecía ahora fusionarse en una sola verdad: la vida era un regalo en su forma más pura. En ese instante, Ana comprendió que su propósito no solo se limitaba a ser una guía para los demás, sino que su mayor lección era enseñar a las personas a ser conscientes de su propio ser, a ser guardianes de sus propios sueños. Ella sabía que, aunque su vida había sido un viaje de transformación, lo más importante era que ahora podía permitir que cada persona tomara su propio camino, guiada por su propio corazón. Con este pensamiento en mente, Ana decidió escribir un libro. Quería compartir su viaje con todos aquellos que no podían asistir a sus talleres o que aún no se sentían listos para dar el primer paso. El libro no era un manual de respuestas, sino un reflejo de sus propias experiencias, un testimonio de su transformación y un recordatorio de que cada vida tiene su propio camino único. Lo tituló El sueño de ser. Cuando el libro se publicó, tuvo una acogida inesperada. Las personas de todas partes del mundo le escribían para compartir cómo sus palabras las habían tocado. Cada mensaje era un recordatorio de la conexión universal que todos compartían, un lazo invisible que trascendía fronteras, lenguas y culturas. Ana, en sus últimos años, se dio cuenta de que había tocado más vidas de lo que había imaginado. Pero, más que el reconocimiento o la fama, lo que más la conmovía era saber que, de alguna manera, su vida había sido parte de un todo mayor, de un flujo que nunca terminaba. Cada vida que tocó, cada historia que compartió, había sido un reflejo de un sueño colectivo, un sueño de despertar y de vivir plenamente. En su último día, Ana se encontraba en su jardín, rodeada de flores que había plantado a lo largo de los años. El sol brillaba cálidamente y el aire estaba impregnado de un aroma dulce. Se sentó en su banco favorito, mirando al cielo, y con una sonrisa serena en el rostro, cerró los ojos por última vez. Su partida fue tranquila, como si se despidiera de un sueño profundo, lleno de gratitud por todo lo vivido. Sabía que no era un final, sino una transformación, el último paso de un ciclo que continuaría más allá de su existencia física. Las personas que la conocieron, y las que leyeron sus palabras, sabían que su legado viviría en cada uno de ellos, como una chispa de luz que siempre guiaría sus pasos. Ana había vivido su vida como un sueño, y en su partida, se convirtió en parte del sueño eterno que conecta a todos los seres humanos. No solo fue una soñadora, sino una creadora de sueños, una tejía de realidades que permitió que otros encontraran su propio camino hacia la paz, la sabiduría y el amor. Y así, el sueño de Ana continuó, no en su cuerpo, sino en cada alma que tocó, en cada corazón que despertó. Ella se convirtió en una estrella en el cielo de los sueños, recordando a todos que nunca dejamos de soñar, que cada día es una nueva oportunidad para descubrirnos, para aprender y para vivir con los ojos bien abiertos. El viaje de Ana nunca terminó. Su esencia permaneció en las palabras que compartió, en las vidas que tocó, y en cada sueño que ayudó a despertar. Y mientras las estrellas seguían brillando en el cielo nocturno, todos sabían que Ana seguía allí, guiando con su luz eterna. A medida que los años pasaron, la memoria de Ana perduró en su ciudad natal, en el corazón de todos aquellos que la conocieron y en aquellos que, a través de su legado, llegaron a entender la profundidad de sus enseñanzas. En los rincones de la ciudad, se podía encontrar a personas meditando en los parques, participando en círculos de sanación, o simplemente caminando con una mirada más consciente, como si llevaran consigo la esencia de lo que Ana había compartido.
Los talleres que había fundado continuaron bajo la dirección de quienes fueron sus discípulos más cercanos. Cada uno de ellos, inspirado por las palabras de Ana, se convirtió a su vez en un guía para otros, perpetuando el ciclo de enseñanza y aprendizaje que ella había iniciado. Las sesiones de meditación se convirtieron en momentos sagrados, donde cada asistente encontraba un espacio para conectar con su propio ser, como Ana les había enseñado a hacer. La ciudad se transformó lentamente en un lugar más consciente, donde las personas aprendían a vivir en armonía consigo mismas y con los demás. Pero más allá de las enseñanzas formales, lo que realmente perduró fue el espíritu de Ana, su forma de ser, su sabiduría silenciosa y su amor incondicional. Las historias de su vida, de sus viajes, de las lecciones que había compartido, se transmitían de boca en boca, a través de generaciones. A menudo, los más jóvenes acudían a los más mayores para escuchar los relatos de Ana, como si su vida fuera una leyenda que debían conocer para encontrar su propio camino. En una pequeña librería de la ciudad, un rincón especial estaba dedicado a los libros de Ana. Allí, su sueño de ser y otros escritos que había dejado se convirtieron en tesoros literarios, leídos por todos aquellos que buscaban respuestas. Muchos encontraban consuelo en sus palabras, ya que Ana había tocado temas universales como el sufrimiento, el amor, la muerte y la transformación. A través de sus escritos, las personas aprendían que la vida es un constante proceso de evolución, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una oportunidad para el renacer. Con el tiempo, incluso los niños de la ciudad empezaron a incorporar las enseñanzas de Ana en su vida cotidiana. En las escuelas, los maestros compartían fragmentos de sus libros y enseñaban a los niños a ser conscientes de sus sueños y emociones, tal como Ana había hecho. Se les enseñaba que cada vida es única y valiosa, y que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la conexión con uno mismo y con los demás. Un día, años después de su partida, una joven llamada Elisa, que había escuchado historias sobre Ana desde pequeña, decidió visitar el lugar donde Ana había vivido. Era un día cálido de primavera, y Elisa caminaba por las mismas calles que Ana había recorrido. Aunque no la había conocido en persona, sentía una profunda conexión con ella, como si Ana aún estuviera allí, en el aire que respiraba, en las flores que adornaban el jardín de su casa, en las risas de la gente que se reunía para compartir sabiduría. Elisa llegó al parque donde Ana había comenzado muchos de sus círculos de meditación. Allí, encontró a un grupo de personas reunidas, todas sentadas en círculo, en silencio, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Elisa se unió a ellos, y en ese momento, algo dentro de ella se despertó. Sintió una paz profunda, como si su alma estuviera siendo abrazada por el mismo espíritu que había guiado a Ana. No era solo el lugar, ni siquiera las personas a su alrededor. Era la energía colectiva de ese espacio, una energía que Ana había dejado impregnada en cada rincón. Cuando la meditación terminó, Elisa se acercó a uno de los miembros del círculo y le preguntó, ¿cómo puedo aprender más sobre Ana? ¿Cómo puedo seguir su camino? La mujer que le respondió sonrió amablemente, y le dijo, el camino de Ana no es algo que se pueda seguir de manera exacta, porque cada uno tiene su propio camino. Lo que puedes hacer es escuchar tu corazón, honrar tus sueños y ser fiel a ti misma. Ana nos enseñó a vivir con conciencia, a estar presentes, a amar sin reservas. Su vida fue un ejemplo de cómo vivir plenamente, de cómo aprender de cada experiencia y, sobre todo, de cómo dar sin esperar nada a cambio. Elisa comprendió en ese instante que Ana no había dejado solo enseñanzas, sino una invitación a vivir de manera auténtica. En su mente y su corazón, nació la certeza de que el propósito de la vida no era seguir un camino predefinido, sino crear el propio, guiado por la intuición, el amor y el deseo profundo de ser uno mismo. Con el tiempo, Elisa se convirtió en una guía, siguiendo el legado de Ana, pero interpretando esas enseñanzas a su manera. Los círculos de meditación que Ana había iniciado continuaron, y nuevos corazones se abrieron a la posibilidad de vivir con más conciencia. El sueño de Ana seguía vivo, no como algo que había pertenecido solo a ella, sino como un sueño colectivo que crecía y se expandía con cada nuevo soñador que decidía seguirlo. Y así, en cada rincón del mundo, la luz de Ana seguía brillando,
iluminando a todos aquellos dispuestos a mirar más allá de las sombras y descubrir, como ella lo había hecho, que la vida es un sueño eterno que nunca deja de transformarse. En cada corazón que se abría a la magia de la existencia, en cada alma que despertaba a su verdadero ser, Ana seguía viviendo, recordando a todos que el verdadero propósito de la vida no es llegar a un destino, sino aprender a caminar con los ojos abiertos y el corazón lleno de amor. A medida que los años continuaban pasando, el legado de Ana se expandió más allá de su ciudad natal, tocando corazones en lugares remotos, donde su nombre se convertía en sinónimo de despertar espiritual y sabiduría profunda. Elisa, siguiendo su propio camino, viajó a diferentes países, donde compartió las enseñanzas que Ana le había transmitido indirectamente, la importancia de vivir con presencia, de conectar con el ser interior y de abrazar el misterio de la vida con gratitud y humildad. En un rincón de una remota aldea en África, Elisa se encontró con un grupo de jóvenes que, a pesar de las dificultades que enfrentaban, compartían una paz y resiliencia admirables. Después de escuchar sus historias, Elisa comenzó a comprender cómo las enseñanzas de Ana, aunque nacidas en un contexto completamente diferente, podían resonar profundamente en culturas diversas. Las lecciones de amor incondicional, sanación a través del sufrimiento y la conexión con la naturaleza eran universales. En cada lugar al que viajaba, Elisa no solo enseñaba lo que había aprendido de Ana, sino que también se nutría de las tradiciones y filosofías locales. Cada cultura tenía su propio camino hacia la paz y la sabiduría, y Elisa comenzó a percibir cómo todas esas enseñanzas se entrelazaban, creando una rica red de entendimiento mutuo. La esencia del mensaje de Ana se volvía cada vez más clara para ella: todos somos parte de un mismo tejido, y el verdadero camino hacia la iluminación es el de la conexión, la empatía y el respeto por la diversidad humana. Una vez, en una visita a India, Elisa se encontró en un templo antiguo, rodeada de monjes que habían dedicado toda su vida a la meditación. Allí, una monja anciana se le acercó, la miró fijamente a los ojos y le dijo: tu camino está siendo guiado por la luz de alguien que ha partido, pero cuyo legado nunca morirá. Ella nos enseña a vivir con el corazón abierto, a sanar con el alma desnuda. Tienes una misión: enseñar a otros a descubrir su propia luz, la que reside en el interior de cada uno. Elisa, conmovida por las palabras de la monja, comprendió que el legado de Ana no solo se transmitía a través de su escritura o de los círculos de meditación, sino también en las acciones de aquellos que llevaban su luz y sabiduría en su corazón. Ana había sembrado una semilla que ahora germinaba en muchas personas alrededor del mundo, y Elisa sentía una responsabilidad profunda de seguir su ejemplo, no solo como una maestra, sino como una aprendiz eterna. A medida que Elisa continuaba su viaje, comenzó a escribir su propio libro, no como un sustituto de las enseñanzas de Ana, sino como un reflejo de su propio camino, influenciado y guiado por todo lo que había aprendido. Su escritura era un testimonio de cómo las experiencias, las lecciones y los encuentros con personas de todos los rincones del mundo se entrelazaban para crear una sinfonía de sabiduría universal. El libro de Elisa, titulado Creciendo Juntos, el viaje de la luz compartida, fue recibido con mucho cariño y admiración. Era un viaje personal de autoconocimiento, pero también un manifiesto sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Elisa hablaba sobre cómo cada persona es una chispa de luz que, cuando se une con otras, tiene el poder de iluminar el camino de todos. Había aprendido que la verdadera magia radicaba en lo colectivo, en la capacidad de sostenerse mutuamente, en la comprensión de que cada uno de nosotros, aunque único, es parte de algo mucho más grande. El libro de Elisa se convirtió en una herramienta de transformación para muchos, como lo había sido el de Ana para ella. Pero lo más hermoso de todo es que, al leerlo, las personas descubrían que el verdadero maestro no estaba en las palabras, sino en la experiencia vivida. Elisa no era solo una narradora, sino una testigo de la evolución de un camino que no tenía fin. Y mientras la luz de Ana seguía brillando en cada rincón del mundo, las personas se daban cuenta de que el sueño de Ana no era solo suyo, sino de todos los que la conocieron, de todos los que leyeron sus palabras, de todos los que aprendieron a escuchar el susurro de sus enseñanzas. Porque, al final, el sueño de Ana era un sueño compartido, un sueño en el que todos somos protagonistas, un sueño donde la conexión,
el amor y la sabiduría son los hilos que nos unen en un tapiz infinito. Así, el legado de Ana, aunque ya no físico, continuaba creciendo y expandiéndose, viviendo en cada corazón que decidía abrazar su verdad, en cada acción tomada con conciencia y compasión. La historia de Ana, la mujer que soñó despierta y enseñó a otros a hacer lo mismo, nunca terminó. Como todo buen sueño, se transformaba, se multiplicaba, y seguía vivo en cada ser que se atrevía a mirar hacia adentro y a vivir con los ojos del alma bien abiertos. Y en ese sueño eterno, Ana seguía caminando, acompañada por todos aquellos que, como ella, habían decidido vivir plenamente, sin miedo, con amor y con una fe inquebrantable en el poder transformador del ser. Con el paso de las décadas, el legado de Ana siguió creciendo, como una corriente que fluye sin cesar, tocando más corazones, atravesando fronteras, y trascendiendo el tiempo. La semilla que ella había plantado creció en una comunidad global de buscadores, cada uno buscando su propio despertar, pero siempre bajo la sombra de la sabiduría que Ana había compartido generosamente. Las ciudades, aunque cambiaban y evolucionaban, seguían preservando pequeños espacios dedicados a la meditación y la reflexión. Los círculos que Ana había fundado en su ciudad natal se expandieron a otros lugares, convirtiéndose en centros de sanación y crecimiento personal. En cada uno de estos lugares, los principios que Ana había enseñado seguían vivos, la importancia de la presencia, la aceptación, la compasión y la conexión. A través de los años, las enseñanzas de Ana se adaptaron a los tiempos, pero su mensaje permaneció intacto. En una era de avances tecnológicos y rápidos cambios sociales, las personas se dieron cuenta de que, a pesar de todas las innovaciones, lo que más necesitaban era redescubrir la conexión consigo mismos y con los demás. Y así, cada vez más personas buscaban el equilibrio entre el mundo externo y el mundo interno, entre el ruido del día a día y el silencio del alma. Algunos de los discípulos de Ana, ahora mayores y experimentados, se habían convertido en los nuevos guías espirituales, llevando sus propios grupos de meditación y formación. Estos guías hablaban con amor y reverencia de su maestra, quien había sido la chispa que encendió la llama del despertar en sus vidas. A través de ellos, el legado de Ana seguía vivo, no como una copia exacta de lo que ella había sido, sino como una evolución del mismo principio, la búsqueda del ser y la transformación interior. Uno de los momentos más significativos fue la celebración del centenario de su nacimiento. En ese día, personas de todos los rincones del mundo se reunieron en la ciudad natal de Ana para rendir homenaje a su vida, a su legado y a las lecciones que había compartido. Fue un evento lleno de emociones, pero sobre todo de gratitud. Los asistentes compartieron historias sobre cómo Ana había tocado sus vidas, cómo sus palabras los habían inspirado a cambiar, a crecer y a seguir sus propios sueños. En el centro de la plaza principal, una escultura de Ana fue erigida, no como un monumento a su figura, sino como un símbolo de la luz que había encendido en el corazón de tantos. La escultura representaba a Ana con los brazos extendidos, abrazando al mundo, invitando a todos a seguir su camino hacia la transformación y el amor. En su base, grabadas en letras doradas, estaban las palabras de Ana: vivir plenamente es recordar siempre que el camino no tiene fin, y que cada paso que damos nos acerca a la verdad que ya somos. En ese evento, Elisa, ya una mujer mayor, subió al escenario para hablar en nombre de todos los que habían sido tocados por Ana. Con voz temblorosa pero llena de emoción, Elisa dijo: hoy celebramos no solo el nacimiento de Ana, sino el nacimiento de cada uno de nosotros, cada vez que elegimos despertar a nuestra verdad. Porque Ana no solo nos enseñó a vivir con el corazón abierto, sino también a ser valientes, a perseguir nuestros sueños, y a nunca olvidar que el amor es lo que realmente nos une. En las semanas posteriores a la celebración, Elisa se retiró de la vida pública, pero continuó siendo una presencia silenciosa en la comunidad. Sabía que su papel había llegado a su fin, que el viaje de Ana ya había cruzado todas las fronteras y que su mensaje seguiría siendo transmitido por generaciones venideras. A medida que el tiempo continuó su curso, las enseñanzas de Ana se convirtieron en una parte integral de la vida cotidiana para muchos. Las personas ya no necesitaban estar físicamente cerca de un maestro para experimentar la transformación. Las palabras, los libros,
las meditaciones y los recuerdos de Ana se convirtieron en faros de luz que guiaban a cada individuo que decidía mirar hacia adentro y abrazar su propia esencia. En cada rincón del mundo, desde las montañas más remotas hasta las ciudades más bulliciosas, Ana seguía viviendo en cada acto de compasión, en cada gesto de amor, en cada momento de presencia. Había aprendido que, al igual que los sueños, la vida nunca termina. Se transforma, se renueva, se expande, y se refleja en cada uno de nosotros. El sueño de Ana, ese sueño de ser plenamente, seguía vivo. Y aunque Ana ya no estaba físicamente entre ellos, su energía, su amor, y su luz continuaban guiando a todos aquellos dispuestos a soñar, a vivir y a despertar. Y así, en el gran ciclo de la vida, Ana seguía viajando, como un susurro en el viento, como una estrella que nunca deja de brillar. El eco del legado de Ana no solo se limitó a aquellos que la conocieron directamente o a los que leyeron sus libros. Con el tiempo, la influencia de su enseñanza alcanzó a los rincones más profundos de la vida cotidiana, entre aquellos que ni siquiera sabían su nombre, pero cuyas vidas se habían tocado, aunque fuera de forma indirecta, por el impacto de sus principios. En las universidades, comenzaron a surgir programas de estudio dedicados al bienestar integral, que combinaban filosofía, psicología, espiritualidad y ecología. En muchas de estas universidades, el trabajo de Ana se convirtió en un pilar fundamental para quienes querían entender cómo integrar el autoconocimiento con el cuidado del entorno. Ana enseñaba que el cuidado del alma debía ir de la mano con el cuidado de la tierra, y que ambos eran reflejos de un mismo principio, la interconexión de toda la vida. En la literatura, nuevos autores fueron inspirados por las reflexiones de Ana sobre el ser y la existencia. Sus escritos se convirtieron en una fuente constante de inspiración para aquellos que se sentían llamados a escribir sobre la vida desde una perspectiva más profunda y consciente. Los filósofos modernos y poetas tomaban las enseñanzas de Ana como un modelo para expresar la complejidad de la vida humana, combinando lo místico con lo cotidiano, lo espiritual con lo práctico. Los avances científicos, particularmente en el campo de la neurociencia y la psicología positiva, comenzaron a corroborar muchas de las ideas que Ana había defendido. Investigaciones sobre la meditación, el poder de la gratitud y el impacto del pensamiento positivo en la salud mental y física resonaban con la visión que ella había compartido. El ser humano tiene el poder de sanar y transformarse a través de su propio entendimiento y conexión con el universo. La ciencia comenzó a hacer eco de lo que la espiritualidad siempre había sabido, que la mente y el corazón, cuando se alinean, tienen un poder inmenso. Las nuevas generaciones, criadas en un mundo saturado de tecnología y distracciones, encontraron en las enseñanzas de Ana un refugio. Con la creciente popularidad de la meditación, el mindfulness y otras prácticas de bienestar, muchas personas jóvenes empezaron a conectar con lo que Ana había defendido, el arte de estar presentes, de desconectar del ruido externo para escuchar el susurro interno. Estos jóvenes, al igual que los que la habían conocido en su tiempo, buscaban respuestas a las preguntas más profundas de la existencia: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo vivir de manera plena? Entre esos jóvenes, algunos de los más comprometidos comenzaron a organizar encuentros de meditación masivos, inspirados por los círculos que Ana había creado. En estos encuentros, los participantes meditaban en conjunto, compartían sus reflexiones y se ayudaban mutuamente a crecer. Ana, aunque ausente, seguía siendo el faro que guiaba a todos hacia la transformación, hacia la quietud del ser. Los esfuerzos por preservar su legado también incluyeron la creación de una fundación en su nombre, dedicada a promover la educación integral, la sostenibilidad, el bienestar mental y la sanación emocional. Esta fundación organizaba conferencias, talleres y programas educativos que fusionaban los principios de Ana con las realidades contemporáneas, creando espacios donde las personas pudieran aprender a vivir de manera más consciente, a relacionarse de forma más amorosa con los demás y a cuidar de la tierra que nos sostiene. Un día, muchos años después de su partida, un joven llamado Mateo, quien había crecido escuchando historias sobre Ana y leyendo sus escritos, decidió viajar a la ciudad donde ella había vivido. Sentía que había llegado el momento de comprender más profundamente el legado que Ana había dejado. Al llegar, Mateo se dirigió a la vieja casa de Ana, ahora convertida en un centro de encuentro y aprendizaje.
Allí, encontró a una mujer mayor, una de las discípulas originales de Ana, que todavía vivía en la misma ciudad. La mujer, con la serenidad que solo el paso del tiempo puede otorgar, le habló a Mateo sobre los años en los que Ana estuvo entre ellos, sobre las primeras semillas de su enseñanza y cómo éstas fueron creciendo, extendiéndose hasta convertirse en lo que ahora era un movimiento global. El camino que Ana comenzó, dijo la mujer, nunca tuvo un final porque siempre se adapta, se transforma, y sigue viva en cada uno de nosotros. Mateo, al escuchar estas palabras, sintió una profunda conexión con el espíritu de Ana. No era necesario ser parte de su tiempo, ni haberla conocido personalmente, para sentir la fuerza de su legado. Lo que Ana había iniciado era un movimiento atemporal, que trascendía los límites de la existencia física, porque sus enseñanzas estaban ancladas en principios universales. Ese día, mientras caminaba por las mismas calles que Ana había recorrido, Mateo comprendió algo fundamental: el legado de Ana no solo estaba en las palabras o en los libros, sino en la forma en que sus enseñanzas habían tocado y cambiado vidas. Era un legado de transformación, pero también de libertad. La libertad de ser uno mismo, de despertar al propio ser sin miedo, de vivir con el corazón abierto y de ver la belleza en todas las cosas. Y así, como un río que fluye y se adapta a los valles y montañas que encuentra en su camino, el sueño de Ana siguió su curso. En cada corazón que se despertaba, en cada persona que elegía vivir de manera consciente, el sueño seguía vivo, creciendo, transformándose, y nunca dejando de iluminar el camino. Al final, Ana no había solo dejado una enseñanza, sino una invitación constante: vivir es soñar despierto, es estar presente en cada instante, y es recordar que somos parte de un todo mucho mayor. Y mientras ese sueño siga vivo en cada uno de nosotros, el legado de Ana nunca morirá. Con el paso de las décadas, la presencia de Ana seguía siendo palpable en el corazón de aquellos que se habían dejado transformar por sus enseñanzas. No importaba cuánto cambiara el mundo exterior, las semillas que ella había plantado seguían dando frutos. El sueño de Ana, que había comenzado como una pequeña chispa en su mente, ahora iluminaba caminos que muchos recorrían, y su legado, lejos de desvanecerse con el tiempo, se multiplicaba en cada rincón del planeta. Un día, en una pequeña ciudad al norte de Europa, un grupo de jóvenes, inspirados por los libros de Ana, decidió formar una comunidad. Su objetivo era vivir de acuerdo con los principios que ella había enseñado: la conexión profunda con la naturaleza, la paz interior, y el amor como motor de transformación. Construyeron un refugio apartado del ajetreo de la vida cotidiana, donde podían meditar, aprender y vivir en armonía con el mundo que los rodeaba. Se llamaron el Refugio de la Luz. En este refugio, los miembros de la comunidad vivían bajo los principios de la presencia plena que Ana había enseñado. Cada día comenzaba con una meditación al amanecer, seguida por actividades que no solo alimentaban el cuerpo, sino también el alma: jardinería, arte, escritura, danza y música. Los jóvenes sentían que al hacer estas actividades con conciencia y amor, estaban contribuyendo al bienestar global, al mismo tiempo que alimentaban sus propios espíritus. A medida que pasaban los años, el Refugio de la Luz se expandió y más personas, de diferentes edades y culturas, comenzaron a llegar, atraídas por la propuesta de Ana de una vida más consciente y plena. Estos nuevos miembros no solo eran jóvenes en busca de sentido, sino también personas de mediana edad, padres y abuelos, que, habiendo vivido una vida de prisas y desconexión, ahora sentían la necesidad de encontrar algo más profundo. En cada rincón del refugio, la esencia de Ana estaba presente: en la tranquilidad del aire, en las risas compartidas, en la calma que se sentía en cada mirada. Una de las mujeres que llegaba al refugio, llamada Clara, llegó después de una serie de eventos difíciles en su vida. Había perdido a su esposo y estaba luchando por encontrar sentido en la vida después de la tragedia. Cuando Clara leyó por primera vez las palabras de Ana, algo en su interior se despertó. Decidió abandonar su antigua vida y embarcarse en un viaje de sanación. Al principio, Clara se sintió insegura. Se preguntaba si realmente podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a entender que la clave no estaba en evitar el dolor, sino en aprender a convivir con él.
Ana había hablado sobre el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento, un medio para aprender a vivir con el corazón abierto. Clara comenzó a meditar con más frecuencia, y aunque sus lágrimas no desaparecieron de inmediato, comenzó a sentir que, en su dolor, había una lección de amor y aceptación que podía integrar en su vida. En una tarde tranquila, mientras caminaba por el bosque cercano al refugio, Clara tuvo una revelación. Se dio cuenta de que su esposo, aunque ya no estaba físicamente con ella, seguía vivo en su corazón. Su amor, su esencia, nunca se había ido. Clara entendió entonces lo que Ana había querido transmitir con su mensaje: todo lo que vivimos, todo lo que amamos, no desaparece, se transforma, se integra, y se convierte en parte de lo que somos. Con esta nueva comprensión, Clara sintió que comenzaba a sanar, no porque sus heridas desaparecieran, sino porque había aprendido a verlas con los ojos del amor y la aceptación. Ya no se sentía sola en su dolor, y más que nunca, comprendió que el sufrimiento no era algo a evitar, sino una parte integral del viaje humano, que, cuando se aborda con compasión, se convierte en un maestro. A lo largo de su vida en el refugio, Clara compartió sus experiencias con otros. Hablaba sobre cómo las enseñanzas de Ana le habían permitido encontrar la paz dentro de sí misma, a pesar de las pérdidas y las dificultades. Los demás miembros del refugio escuchaban con atención, y muchos de ellos se sentían tocados por su historia, sintiendo que sus propios desafíos eran igualmente oportunidades de transformación. El refugio de la luz se convirtió, en muchos sentidos, en un microcosmos del mundo que Ana había soñado. Una comunidad diversa, unida por el deseo de vivir de manera más auténtica, donde cada persona tenía el espacio y la libertad para encontrar su propio camino hacia la paz y el despertar. Los encuentros en el refugio eran momentos de profunda conexión, pero también de reflexión y crecimiento individual. Cada persona que llegaba era como una nueva chispa que se unía al fuego colectivo, contribuyendo con su propia luz al sueño compartido. Pero la influencia de Ana no solo estaba en los círculos de meditación o en las comunidades como el Refugio de la Luz. A lo largo del mundo, su legado se reflejaba en las pequeñas acciones diarias. Personas que, inspiradas por ella, comenzaban a actuar con más amabilidad en sus hogares, a escuchar a los demás con más atención, a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. El sueño de Ana seguía vivo en cada gesto, en cada palabra que se decía con amor, en cada pensamiento de gratitud hacia la vida. Las generaciones futuras, que nunca conocerían a Ana en persona, crecerían con la sensación de que el amor, la compasión y el despertar interior eran parte fundamental de la existencia. Y, aunque la historia de Ana como ser físico había llegado a su fin, su espíritu permanecía intacto, abrazando a la humanidad con la misma luz con la que había vivido. Así, el sueño de Ana nunca dejó de expandirse. En cada corazón que elegía despertar, en cada alma que elegía vivir en armonía con su propia esencia, el sueño se multiplicaba, como una red de luz que unía a todos los seres humanos en un propósito común: vivir con autenticidad, amor y conexión, siempre conscientes de que somos una chispa en el vasto universo, pero que juntos, en unidad, podemos iluminar el camino para todos. El paso de los años fue testigo de cómo el sueño de Ana, con su esencia de transformación y amor, seguía tejiendo hilos invisibles que conectaban a los seres humanos entre sí. Su legado ya no dependía de un solo grupo o lugar, sino que se había infiltrado en las diversas culturas, comunidades y corazones del mundo. En cada rincón del planeta, personas de distintas generaciones, edades y orígenes se encontraban siguiendo, de alguna forma, el mismo camino que Ana había comenzado a recorrer con sus propias manos y corazón. En las grandes ciudades, las avenidas abarrotadas de gente, inmersas en la prisa y el caos cotidiano, comenzaron a ver surgir pequeños espacios dedicados a la quietud. En cafés tranquilos y parques urbanos, los habitantes se reunían para meditar, para compartir experiencias, para simplemente estar presentes. Estos lugares, que al principio parecían pequeños refugios, se multiplicaron, y la gente empezó a verlos no solo como un escape del bullicio, sino como un recordatorio constante de la importancia de tomar un respiro, de detenerse, de mirar dentro de sí mismos. Un día, un joven llamado Julián, que había crecido en una de estas ciudades agitadas, caminaba hacia su trabajo, sumido en sus pensamientos.
Mientras cruzaba una plaza, notó un cartel pequeño que decía, "Encuentra la calma en ti mismo". Meditación abierta. Algo en él se detuvo, como si una llamada interna hubiera resonado en su ser. No sabía exactamente qué le atraía de ese cartel, pero decidió entrar. Al hacerlo, se encontró con una sala llena de personas sentadas en silencio, con los ojos cerrados, en una meditación profunda. Algo en ese ambiente, tan lleno de quietud y serenidad, lo tocó profundamente. En ese momento, Julián recordó una conversación que había tenido con su madre cuando era niño, sobre las enseñanzas de una mujer llamada Ana. Su madre le había hablado de cómo Ana había transformado la vida de muchas personas, mostrándoles que la paz no se encuentra fuera de nosotros, sino dentro. En ese momento, Julián se dio cuenta de que la semilla de Ana, aunque había escuchado su nombre solo en historias de su infancia, estaba creciendo dentro de él, sin que lo supiera. La búsqueda de la paz interior había comenzado en su vida sin que él lo hubiera planeado. A partir de ese día, Julián comenzó a asistir regularmente a la meditación. Los cambios en su vida fueron pequeños al principio, pero profundos. Se volvió más consciente de sus pensamientos, de sus emociones, y empezó a tomar decisiones más alineadas con lo que realmente deseaba para sí mismo. Ya no vivía para cumplir las expectativas del mundo, sino para estar más en armonía con su propio ser. Se dio cuenta de que el estrés que lo había acompañado durante tantos años no era algo que debía llevar consigo, sino algo que podía soltar. La calma se convirtió en su nueva forma de vida. A medida que Julián avanzaba en su camino, también comenzó a compartir lo que aprendía. No lo hacía con grandes discursos ni lecciones, sino simplemente a través de su ejemplo. Sus amigos comenzaron a notar el cambio en él, estaba más tranquilo, más presente, más conectado con ellos. Algunos de ellos, curiosos, le pidieron que los acompañara a las meditaciones. Así fue como el círculo de personas que practicaban la meditación se expandió, y lo que había comenzado como una pequeña semilla en una plaza de la ciudad creció hasta convertirse en una comunidad vibrante de personas comprometidas con la búsqueda de la paz interior. A lo largo de los años, otras ciudades y pueblos también se unieron a este movimiento. Las enseñanzas de Ana, ya más allá de los libros y los círculos de meditación, se habían convertido en una filosofía de vida accesible para todos, no importa la edad ni el trasfondo. Las instituciones educativas comenzaron a incorporar la meditación como parte del currículo escolar, y en muchos hospitales y centros de salud, la terapia basada en la atención plena, mindfulness, se convirtió en una herramienta clave para el bienestar mental y físico. A lo largo de todo este proceso, las generaciones más jóvenes, como los hijos y nietos de aquellos que habían comenzado el movimiento, empezaron a escuchar y comprender el mensaje de Ana no como algo antiguo o desfasado, sino como un faro que iluminaba el presente. La conexión entre generaciones se fortaleció, ya que los mayores compartían sus experiencias y los jóvenes aportaban nuevas perspectivas. Este intercambio generacional enriqueció la práctica de la meditación, haciendo que las enseñanzas de Ana siguieran evolucionando, pero siempre manteniendo su esencia intacta. En un pequeño pueblo donde el paso del tiempo parecía haberse detenido, una anciana llamada Carmen, una de las últimas discípulas directas de Ana, se sentó en el jardín de su casa. Al igual que otros en su comunidad, Carmen sentía que su trabajo ya estaba hecho. Había transmitido lo que había aprendido de Ana a aquellos que venían a escucharla, y ahora veía cómo ese legado se multiplicaba de manera asombrosa. La paz y el amor que Ana había sembrado en su vida, y que ella había transmitido a otros, ahora seguía fluyendo, tocando a miles de personas. Esa tarde, mientras miraba las flores en su jardín, Carmen pensó en Ana con gratitud. Sabía que, aunque ella ya no estuviera físicamente presente, su espíritu seguía vivo en cada corazón que había decidido abrazar la vida con conciencia, con amor y con la certeza de que la verdadera transformación comienza en el interior de cada ser humano. Al igual que Ana había dicho una vez, cada uno de nosotros es una chispa de luz. Juntos, iluminamos el mundo. Y así fue. En un mundo que constantemente cambiaba, el sueño de Ana seguía vivo, transformando la vida de millones de personas, porque su mensaje, profundo y eterno, nunca dejaba de resonar en aquellos dispuestos a despertar a su propia verdad.
El sueño de Ana, que comenzó como un pequeño susurro en su corazón, se convirtió en un canto colectivo de amor, paz y transformación, que continuó expandiéndose sin fin, alcanzando a todos los que estaban listos para escuchar y seguir el llamado.